bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen? Vivian, Ariel, Gabriel, ¿se entiende? Sí, doctor, por mi parte sí, me queda claro. Ok. Gabriel, ¿cómo estamos? Estamos bien, doctor. Sí se entiende. Muy bien, espero que se entienda. Juan, Hernán, ¿estamos bien? Doctor, buenas noches. Sí, doctor, se entiende. Ok. Sí, doctor. Solo que, bueno, una duda, ¿no? En referencia a los estados. ¿El Vaticano en qué clasificación o cómo entraría? Porque es uno de los estados más pequeños que hay en el mundo también, pero tiene distinto tipo de administración, más que todo religiosa. Pero ¿en qué? Ok, muy bien, Hernán. Buen punto lo del Vaticano. Vamos a verlo más adelante. Está en la siguiente lámina. Vamos a ver al Vaticano y vamos a hablar sobre el cómo logra ser reconocido como un Estado, ¿no? Tiene muchas particularidades, pero le ha costado también poder ser reconocido como un Estado, pues no tiene una nación, pues no tiene una población que nazca, que se reproduzca en su territorio como ocurre en todos los otros estados. Tiene una población que depende de la temporalidad de un servicio que se tiene allá y goza de una protección de todo el Estado italiano. Lo vamos a ver más adelante. Gracias por ese punto, estimado Hernán. ¿Alguien más tal vez tiene una pregunta? Doctor, una consulta. Si Adelante. una vez escuché de que cada iglesia católica se constituye como parte territorial de lo que sería el Vaticano, ¿eso es cierto? Vamos a ver justo lo del Vaticano. Vamos unos minutitos más, vamos a llegar para identificarlo, dónde está clasificado y vamos a entrar a ver sus características. ¿Listo? Ahí vamos a ver eso. Doctor, Sí, adelante. a ver, dentro de lo que nos explicaba hace rato sobre esto de los estados unitarios y compuestos, Ujú. usted nos dice que Bolivia es un estado compuesto, ¿verdad? Pero nuestra constitución política del estado nos indica que somos un país unitario porque tenemos concentrado en un poder todo. Tiene la parte económica. Ahora, si bien está descentralizado para que administre cada departamento, ¿sí? Pero siguen dependiendo de un poder central, Ya, ¿o no es así? muy bien. Gracias por la pregunta, estimado Marco Antonio. Justo se dio esa interrogante hace casi unos 10 años atrás, cuando se trabajó la ley marco de autonomías y se estableció el régimen competencial y cómo los gobiernos autónomos deberían desarrollar sus competencias. El Tribunal Constitucional, en su momento, a través de la sentencia constitucional 2055 de la gestión 2012, nos aclara qué implica lo unitario y qué implica lo autonómico, ¿no? Las autonomías en nuestro Estado. Nos dice que lo unitario es una fuerza centrípeda que se va a dar para evitar una fragmentación a nivel territorial. ¿Listo? Más allá de que se les reconozca las autonomías a las entidades territoriales autónomas, hablemos de municipios, hablemos de las autonomías indígenas, las regionales, las autonomías departamentales, les dice
tienen su propio gobierno, tienen su propia autonomía, pero en ningún momento eso tendrá que poner en riesgo la integridad del Estado Nacional, porque el Estado Nacional es uno solo, es único. Entonces, no se podrá propiciar ningún riesgo de posibles desmembramientos, como es lo que está tratando de ocurrir en España, por ejemplo, entre la comunidad autónoma, el País Vasco, Cataluña, que prácticamente quieren separarse, independizarse de España y constituirse en un propio Estado. Entonces, eso es el análisis y la aclaración que nos da el Tribunal Constitucional. Y también en esta sentencia nos dice, nos aclara justamente el carácter compuesto que tenemos porque cohabitan estos diferentes niveles de gobierno. El gobierno central, que mantiene su esencia, que tiene su alcance a nivel nacional por su jurisdicción como tal, pero también tienes otros gobiernos que dominan y gobiernan sus respectivos territorios. ¿Listo? Entonces, entre ellos, se dice, tienen que coexistir, amparados en el principio de coordinación que está en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, tienen que coordinar estas actividades, sus funciones, sus atribuciones, sus competencias y complementarse entre ellos para consolidar esa unidad, que es la finalidad del Estado, que es lo que la población ha dispuesto en la Constitución como un solo Estado. Esa es la interpretación que nos da el Tribunal Constitucional. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Adelante. sí, doctor, buenas noches. Buenas. Cuando nos mostraban un mapa que refleja la interpretación, vale decir, de todo el contexto mundial, podíamos observar una serie, digamos, de círculos en los cuales los países, digamos, que tienen mayor hegemonía en el mundo, tienen dominio unos sobre otros. ¿En qué momento podemos determinar que el tema de la soberanía? Porque eso va solamente al tema político o también va a la parte económica. Porque ahorita lo que hace China, por ejemplo, si bien no tiene un dominio, entre comillas, en lo político, pero sí lo tiene en el tema económico, ¿no? Si usted podrá, seguramente nos podrá ilustrar mejor en ese tema, porque vemos que la China, bueno, en la parte empresarial está prácticamente en el mundo entero. Es increíble, o sea, ha tomado el control prácticamente de todo lo que es la parte inclusive de empresas y todo aquello. Entonces, ahí eso también se puede considerar como una especie de una injerencia pacífica dentro de lo que es el tema económico de los países. Muy, muy interesante lo que planteas, ¿no? La idea de una especie de sometimiento muy blando, se puede decir, ¿no? A la soberanía, qué sé yo, de un Estado. Y es interesante, si bien planteaba justamente esas imágenes para generar de ustedes saber qué motiva, qué les llega a representar esos gráficos. Eh, ese mapa que se va dando entre lo azul y lo rojo que veíamos, entre esos dos estados potencia que manejan a nivel mundial las decisiones internacionales, se da porque existen algunos convenios, tratados bilaterales que en algunos casos son secretos, ¿no? Son resguardados, tienen ese carácter de confidencial, pero
de alguna forma, a realizar ciertos análisis, los estudiosos van identificando justamente esa relación que se tiene entre uno y el otro estado. ¿Listo? Por cuestiones de protección en algunos casos, por cuestiones de apoyo, puede ser económico, puede ser apoyo a nivel técnico y otros elementos, ¿no? Se va viendo de que se los va respetando también, ¿no? No existe cierta injerencia, se respalda a nivel político a las autoridades que están a la cabeza de esos otros estados. Entonces, a través de eso se logra establecer ese mapa con esas coloraciones. Ahora, el punto que tú mencionabas respecto a la injerencia en el ámbito económico. Es interesante cómo China ha desarrollado ese poderío a nivel económico y cómo llega a incidir en los estados, incluso en temas de gobierno. ¿Por qué llama la atención? Porque no ha utilizado una tradicional metodología, podríamos decir, que se utilizaba hace 20 años atrás, más o menos, respecto a los préstamos que se daban como ayuda internacional. ¿Qué significaba esto? Que los estados en algún momento acudían, estados subdesarrollados, estados con limitaciones económicas, acudían a otros estados en busca de créditos, en busca de préstamos. Acudían a una deuda externa. Y a través de esa deuda externa existía un sometimiento, podríamos decir, económico, que no les permitía en algunos casos cerrar la puerta a otras decisiones o injerencias que podían tener en su determinado territorio. Esta deuda externa, ustedes recordarán más o menos en los años 2000, entre el 2000 y el 2005, ha sido un punto muy cuestionado, muy criticado. Se ha generado un movimiento a nivel internacional de rechazo a ese sometimiento de estos estados con relación a aquellos que tenían muchas limitaciones. ¿Listo? Se les decía, ¿no? Esa hipocresía que te daban los estados al brindarte apoyo económico, y al final tú tenías una deuda que prácticamente implicaba el pago en muchas generaciones, ¿no? No se podía cumplir. Entonces, la deuda externa superaba significativamente la capacidad económica que tenía. Producto de esto, se lleva adelante una asamblea en las Naciones Unidas y se toma la decisión de aplicar una especie de perdonazo, que se que se condone la deuda internacional, que los estados, al final potencia, van a seguir siendo potencia, pero que tienen que perdonar esa deuda a estos otros estados en desarrollo. Y esa condonación tenía una característica de que el Estado al final tenía que presupuestar esta deuda, pero en vez de pagar, tenía que utilizar en programas y en proyectos de desarrollo económico interno para fortalecer su reactivación económica, su desarrollo económico, ¿no? Ahí tenemos los programas del HIPIC 1 y HIPIC 2 que prácticamente han ido a condonar la deuda externa en nuestro país, por ejemplo. Entonces, China no ha replicado esa metodología. Coincido con lo que tú dices. China lo que hizo es entrarse a través de todo el movimiento económico, ir copando todos los espacios económicos. Y eso podemos ver, ¿no? En todos los productos de primera necesidad. Si nosotros hacemos un vistazo general a lo que tenemos en nuestro entorno, en nuestra casa, tal vez en este momento, vamos a tener algo que es chino o varios productos que son chinos.
no solamente en Bolivia. China prácticamente ha centrado a otros países, incluido Estados Unidos, incluido Rusia, Europa, ha comprado especies de franquicias propias estadounidenses. Ustedes conocen Walt Disney, por ejemplo, y lo ha llevado a otras partes del mundo a generar bastante rédito, réplicas, qué sé yo, de todos esos productos que llegan y son chinos, ¿no? Ya no son americanos. Ha comprado fábricas de automóviles en Estados Unidos, la General Motors Company, la famosa GMC, ya ahora ya es China Motors Company, que prácticamente se encarga de producir vehículos chinos en diferentes categorías. Quieres mucha calidad, alta calidad, mediana, baja calidad, y es lo que te ha copado prácticamente el mercado. Con el COVID, ustedes recordarán, muchas empresas han quebrado, las bolsas de valores de las empresas han caído significativamente, pero lo que hizo China ha sido comprar esas acciones en las bolsas en un precio de gallina muerta, hay que reconocer eso, de grandes empresas que ahora que se están reactivando, pero ya son empresas chinas, empresas alemanas, empresas inglesas, empresas italianas, francesas, estadounidenses, ¿no? Entonces, prácticamente es un dominio chino en la economía. ¿Ok? Ahora, que incide en la soberanía de los estados de forma directa, no llega a incidir, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que prácticamente te condiciona la compra de ciertos productos para que tú tengas la posibilidad de incrementar tus ingresos. ¿Listo? Y eso es lo que está pasando en África. ¿Qué hace China? Tiene acciones, les decía, en algunas empresas de explotación de recursos naturales, compra la materia prima a través de sus empresas. China se encarga de industrializarlo y comercializarlo. Entonces, su economía llega a depender de China, ¿no? Entonces, existe una especie de sometimiento económico, pero que no directamente no incide en la toma de decisiones, pero te ves obligado de suscribir acuerdos con China, ¿no? ¿Está bien? ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, doctor. Muy bien. Gracias. Continuamos. Ya. Se ve la presentación, ¿verdad? Hola, hola. Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. gracias. Sí, muy bien. Entonces, decíamos los estados simples, un centro de poder. Los estados compuestos tienen varios centros de poder. Y entre estos estados compuestos están los estados regionales, los estados autonómicos también, que en un momento fueron centralistas, pero fueron concediendo el poder a sus regiones internas, ¿no? A nivel de provincias, a nivel de departamentos o a nivel de municipios. Todos esos son los estados regionales. Y tenemos los estados federados. Entonces, los estados federados son aquel grupo de estados. Primero nacen los estados pequeños, pero luego deciden entre ellos unirse y conformar un estado grande que los proteja, que se encargue de cuidarlos a todos y representarlos a nivel internacional. ¿Listo? Ejemplo, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Argentina, México, son estados federados.
Voy a graficar esta parte donde tengo creo que en el precio tengo una lámina. Ya, entonces, ¿se entiende qué es un estado federado, qué es un estado regional? Volvemos a explicar. Víctor, Presente, doctor. ¿qué dice? ¿Se entiende qué es un estado regional, qué es un estado federal? Sí, doctor. Sí, seguro, seguro. Ok. Entonces, ¿quién está por ahí? Más carne, unos 3 kilos hay que comprar. Ariel, el micrófono. Presente, doctor. Eh, a lo que tengo entendido que el Estado federal es como el Estado mexicano, Sí, pero lo que no me ha quedado claro es del Estado regional, doctor. ya. Ok, vamos a explicar el estado regional. Gracias. En los estados compuestos, su característica principal es que hay varios centros de poder. ¿Listo? Con relación a un estado simple, que hace un momento hemos mencionado, existe un solo centro de poder, una autoridad que gobierna todo el territorio. No existe otros poderes en departamentos, en municipios, internamente. ¿Listo? En cambio, les decía, en un estado compuesto existen varios centros de poder. Y en los estados compuestos nos vamos a dividir en dos tipos. Los estados federados y los estados regionales. ¿Listo? Los estados federados, acá es importante ver cómo nace. Estados Unidos, México, como lo has mencionado, su nombre los dice, ¿no? Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos mexicanos. Son estados que eran pequeños, cada uno de estos estados, ahí tendríamos Carolina del Norte, Carolina del Sur, Washington, todos ellos, nacen cada uno como un estado. Cada uno tiene su propia constitución, ¿listo? Cada uno tiene su propia estructura interna de gobierno, su propio órgano ejecutivo, su propio parlamento, su propio órgano judicial, ¿listo? Todos esos estados tienen esas estructuras internas, pero ellos deciden unirse para hacerse más fuertes, ¿listo? Entonces, toman una decisión, acuerdan y suscriben una constitución más grande, más general, es la constitución de los Estados Unidos. Ellos crean a ese estado que nosotros conocemos, Estados Unidos. ¿Listo? Ahí imaginará, a ver, veremos. Los Ángeles, Carolina del Norte, Carolina del Sur, todos ellos que son un estado, llamémosle, sus presidentes suscriben esa constitución para fundar Estados Unidos. Entonces, a ese Estado grande le dan ciertas responsabilidades que los represente a nivel internacional, que se encargue de la protección de todos los estados, que se encargue de precautelar la economía a nivel internacional. Le van dando esas responsabilidades. ¿Listo? Entonces, esos son los estados federados. Tienen varios estados internos y tienen un estado grande que los protege. En cambio, los estados regionales son aquellos que tal vez, como en nuestro caso, antes tenían un gobierno central, un solo gobierno, pero producto de esa descentralización, de ir distribuyendo el poder, van creando otros, no estados, sino otros gobiernos internos. Les van cediendo el poder a las regiones.
En el caso de nuestro país, teníamos, les decía, un gobierno central. Con la Constitución se reconoce 9 gobiernos departamentales. ¿Listo? Cada departamento tiene su gobernador, tiene su asamblea legislativa departamental. ¿Listo? Tenemos 339 gobiernos autónomos municipales, 337 gobiernos autónomos municipales. Cada municipio tiene su alcalde, que es la autoridad política en el municipio. Tiene un poder, pero solamente en su municipio. Tiene su consejo municipal, también que ejerce su poder en el municipio. Tenemos actualmente 4 autonomías indígenas. ¿Listo? Entonces, cada una ejercerá su gobierno en su territorio, en ese espacio. No puede incidir en otro municipio, no ejercerá su gobierno en el departamento, sino solamente en su territorio. Y tenemos una autonomía regional. Entonces, en los estados regionales se reconoce otros niveles de gobierno. El poder se ha compartido, se ha distribuido en su territorio, que es diferente a que los estados, en el caso de los estados federados, son los estados que nacen primero, tienen el poder y le otorgan un poder a un estado más grande para que los proteja, los represente. ¿Listo? Ahora sí. Sí, doctor, gracias. Ok, gracias a ti más bien por la pregunta. Entre los estados regionales, ahí tenemos Bolivia, tenemos a Francia, tenemos a España como estados regionales. ¿Listo? Pasamos entonces a la siguiente. ¿Cómo nace un estado? ¿Listo? Vamos a ver qué implica el nacimiento de un estado, qué tiene que cumplir. Y un estado puede nacer por estos 9 factores: por una posesión inmaterial, por una ocupación, por la emancipación, por la sucesión, por la desmembración, por la fusión, por un acto jurídico unilateral, por resoluciones de organismos internacionales o por tratados internacionales. ¿Listo? Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, por la posesión inmaterial. Posesión, ustedes recuerden derecho civil. Yo voy a sentar posesión en mi terreno. ¿Listo? Entonces ese terreno va a ser mío. ¿Listo? Estoy demostrando un ánimo de dominación de ese espacio. En el caso de los estados, los territorios y estados que existieron desde siempre. ¿Listo? Desde la historia que vamos a ver, siempre han existido estos estados. Tal vez en un principio han sido estos pueblos que se han ido uniendo y han llegado a consolidar a estos estados. Ejemplos: Rusia, Francia, China. ¿Listo? Entonces, son estados que han existido desde siempre. Siguiente, los estados que se crean por una ocupación. ¿Qué significa esto? Cuando, si nos vamos al área rural, nos imaginaremos, al área rural, y encontramos algún terreno, un espacio que nos llama la atención, en algún momento decidimos ocupar, ¿ya? Y poco a poco vamos a adquirir, podemos iniciar un proceso de usucapión para adquirir la propiedad de ese territorio, siempre y cuando no esté registrado. ¿Listo? Más o menos así se da la creación de estos estados. ¿Qué significa? Que un territorio que era despoblado, que no pertenecía a nadie, en su momento se ha decidido poblar, ¿no? Sentar posesión. Ese espacio era considerado desnudo, no le pertenecía a nadie. Entonces, existieron estos estados como Liberia, Congo, en África, que en su momento no pertenecían a nadie y se sienta presencia en estos territorios
se crea prácticamente a estos estados. ¿Listo? Emancipación. En derecho civil, recuerden, ¿qué es emancipar? ¿Listo? ¿Han visto en derecho civil ya esa parte, en la emancipación? ¿Qué es emancipar? Liberarse de la autoridad paternal. Ya, Doctor. muy bien, liberarse de la autoridad paternal. Por ejemplo, se da la emancipación de los hijos, ¿no? A cierta edad se liberan de la custodia o de la tutela de los papás, por ejemplo, ¿no? Se maneja ese término. En el caso ya de los estados, a nivel del derecho internacional, se dice que es producto de la liberación o de la independencia de estos estados. Acá tenemos muchos ejemplos, ¿no? Varios estados en África, en América. Nosotros como estados hemos nacido justamente producto de una independencia. ¿Listo? Es una forma también de dar nacimiento a un estado. El otro es la secesión. Perdónenme. ¿Qué significa la secesión? Es el Estado es fruto de la separación de otro que ya existía en su momento. ¿Listo? Una región se separa. Antes ya existían estos dos, pero deciden separarse. Es lo que ha ocurrido entre Noruega y Suecia. ¿Listo? Deciden separarse. Entonces, producto de esa decisión, nacen estos estados, ya de forma individual, independiente cada uno. La desmembración, ¿no? A diferencia de la secesión, se va a dar cuando de un estado madre, podemos llamar así, ¿no? El estado primario, se separan de forma simultánea varios estados. ¿Listo? Y desaparece ese estado madre y solamente se reconoce a los otros estados que han nacido. Es lo que ha ocurrido en Yugoslavia, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos a Bosnia, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Serbia. Todos ellos se han ido desmembrando. Otra forma de dar nacimiento a un estado es la fusión. Si bien hemos visto hace un momento la separación, la independencia, también existe la posibilidad de que regiones o estados se lleguen a unir. Es lo que ha ocurrido en Alemania. Más allá de las dos grandes Alemanias, la Alemania oriental y la occidental, existía la Alemania del sector francés, la del sector británico, la de la región estadounidense y la parte soviética. Entre todos deciden unirse y constituyen actualmente lo que tenemos, la República Alemana, ¿no? El séptimo caso es el de un acto jurídico unilateral. ¿Listo? Entonces acá ya existe una acción concreta, una decisión para constituir un Estado. En 1945, Estados Unidos decide crear un Estado, ¿no? Ha sido resistido, varios estados que son parte de Asia se oponen justamente a esta posibilidad, pero en ese año se toma esa decisión de crear a este Estado y prácticamente Estados Unidos, que ha sido como su padrino, podemos decir, ha generado todo lo necesario para darle el nacimiento. Todo. Apoyo económico, apoyo político, apoyo en desarrollo institucional, todo lo que necesitaba para crear a este Estado. Posteriormente se lleva a una consulta, a la solicitud
de reconocimiento a las Naciones Unidas, a la ONU, la Asamblea, y se somete a votación, y en la votación, de acuerdo a las reglas, por la mayoría que necesitaba, se reconoce justamente el nacimiento de esta República de Filipinas. Esto existían, claro, otros estados, como les decía ya en la parte asiática, que actualmente no los reconoce como un estado, pero como logra tener la mayoría que se requiere en la ONU, en los votos de los estados en la ONU, se lo considera a Filipinas como un estado independiente, ¿no? Ya con esa soberanía. Octavo, resoluciones de organismos internacionales. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué es lo que ocurre en 1947? ¿Listo? Existía y actualmente sigue el problema entre Palestina e Israel, ¿no? Un problema por cuestiones religiosas también. Existen problemas, conflictos armados entre estos dos estados, como les mencionaba, pero en 1947 la ONU decide crear al Estado de Israel, ¿no? Separarlo de lo que es Palestina. Ya Palestina hará más adelante todo su trámite, podemos decir, ¿no? La solicitud para ser reconocido. Para algunos es Estado, para otros no lo es, pero también se lleva a votación las Naciones Unidas, la Asamblea de las Naciones Unidas, en el año 1947, pone a consideración de todos los estados crear justamente Israel como un estado. ¿Listo? Entonces, en asamblea se decide, se toma la decisión de que se cree y se reconozca a Israel con esa soberanía en ese territorio. Más allá de que luego tengan algunas reglas internas en cuanto a respeto de territorio, la seguridad que se va a tener para que no existan invasiones y dominios territoriales, logra, digamos, Israel ser reconocido como un Estado, pero que el problema entre Palestina e Israel, todos sabemos que actualmente sigue latente. Esto no se ha resuelto el problema, quizás tal vez se ha agrandado más bien. ¿Listo? Les voy a pasar un video sobre el conflicto entre Israel y Palestina para que ustedes comprendan más esta parte que aquí estamos viendo de una forma muy general. ¿Listo? Y finalmente, por tratados internacionales. ¿Listo? Entonces, acá ya vamos a ver lo que hace un momento me preguntaba sobre el Vaticano, las características y también algo que ocurre en Irlanda. Irlanda ha sido creada por un tratado anglo-irlandés en 1922. Se decide crear a este Estado. ¿Listo? En el caso del Vaticano, y bueno, ya se está terminando también nuestro segundo tiempo, les voy a pedir que vuelvan a ingresar un ratito más, y una vez que se corte este segundo tiempo, para cerrar el tema del Vaticano, y con eso estaríamos concluyendo nuestro tema. ¿Listo? Por favor, les voy a pedir ahí que vuelvan a ingresar. ¿Listo? Pero les voy a ir ya comentando. En 1929 se gesta a nivel internacional que se pueda suscribir un tratado, un pacto, que luego es denominado el Pacto de Letrán. ¿Listo? Mediante este pacto se procura, lo que se quería es